Bueno, hermanos, vamos a iniciar en esta mañana. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos has traído hasta este lugar para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Aquí está tu iglesia, esa que has redimido, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Te pedimos que seas tú día a día cuidándola, día a día preservándola, día a día, Señor, santificándola por medio de tu palabra y de tu espíritu. Gracias te damos en esta mañana y te pedimos, Señor, que seas tú instruyéndonos por medio de tu palabra. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que me utilices a mí, Señor, como medio para que tu palabra sea expuesta en esta mañana. Y que tu santo y bendito Espíritu, Padre, haga el trabajo necesario en cada uno de nosotros aplicando esta palabra. Que la podamos comprender y que podamos hacer la vida en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de ella. Ella es viva. Ella cada día, Señor, me muestra quién soy y cómo estoy delante de ti. Convencidos de eso, Padre, te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces. En Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar un poco acerca de la disciplina en la iglesia. Este es un tema que ya no es nuevo para nosotros, pero no está más recordarlo una vez más. Es necesario para la iglesia recordar todos estos temas y más en estos tiempos donde el pecado ha ido aumentando cada día más y el mundo trata de influenciar grandemente, eh, no sobre la iglesia, o sí más bien sobre la iglesia, pero nosotros no podemos permitir que eso suceda en la iglesia. En en la primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Es columna y baluarte de la verdad. Allí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que si él tarda sepa cómo conducirse en algo que no es de él, pero que tiene que rendir cuentas y que tiene que vivir una vida conforme a lo que Dios ha dejado en su palabra. ¿Y quién es la iglesia? Él está diciendo claramente quién es, que es columna y baluarte de algo, una palabra muy importante, la verdad. Asimismo, nosotros vemos esa palabra de verdad cuando nos dice que nos tenemos que vestir con la armadura de Dios. Nos dice a nosotros que primeramente tenemos que estar vestidos de la verdad. Miren que ese es un centro que ha trazado Dios para la iglesia, que ha trazado Dios para la vida de cada uno de nosotros y es la verdad. Entonces, esto nos deja ver qué es la iglesia y mucho más para nosotros como creyentes, que somos las personas que Dios ha llamado para que seamos parte de ella. Eso quiere decir que nosotros como parte de la iglesia, eh, ese cuerpo del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que vivir una vida así como el apóstol Pablo está diciéndole aquí a Timoteo. Sepas cómo conducirte. Es columna y baluarte de la verdad. La disciplina en la iglesia no es un medio de castigo. No es un medio de castigo en el sentido en que tiene consecuencias si nosotros somos los que decidimos nuestro pecado y qué vamos a hacer. Pero la consecuencia que sufrimos de nuestro pecado no la decidimos nosotros. Es Dios quien decide cuál es la consecuencia de nuestro pecado. Eh, es a Él a quien hemos transgredido. Porque si fuese así, nosotros decidiéramos pecar y decidiéramos tener una consecuencia favorable para nosotros, pero no es así. La consecuencia de nuestro pecado es Dios quien la decide. Y a eso nos va a apuntar la disciplina, a ese trazado o eso que tiene que hacer la iglesia
o cómo debe tratar el pecado para que ella no sea permeable al pecado, sino que al más mínimo pecado la iglesia tenga que rechazarlo. Recordemos que es columna y baluarte de verdad, de la verdad. Entonces en Hebreo 12, capítulo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces mire, al que ama disciplina. Entonces la disciplina dentro de sí misma está inmerso el amor de Dios. Y eso lo ha puesto Dios es para ello. Ahorita vamos a mirar en el Evangelio de Mateo el por qué el amor dentro de la disciplina. Porque tiene su objetivo tanto para el creyente como para la iglesia. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces miren, ahí está. ¿Qué es lo que quiere Dios según el texto bíblico, con el hijo? Que al que ama, él corrige. Y si soportas la disciplina, soportas lo que el Señor está haciendo para tu vida, que viene diciendo, el que es hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Si no te disciplina el Señor es porque no eres hijo de Él. Entonces, miren esa garantía tan grande que nosotros tenemos. Si pecamos, el Señor, ¿qué hace? Disciplinarnos. ¿Por qué? Porque somos de Él. El texto es claro. Si no fuésemos hijos, ¿para qué nos va a disciplinar? Nosotros no disciplinamos al vecino o al niño que por ahí hemos visto. Podemos de pronto corregirle. De eso lo hace el Señor a través de su palabra. Pero la disciplina como tal, ¿sobre quién la aplica Él? Sobre sus hijos. ¿Y quién la aplica? La iglesia. Es la que Él ha puesto para que sea el agente que aplique esa disciplina en sus hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces miren que aquí hay algo muy importante. La iglesia es quien aplica la disciplina, el Señor es quien nos da a nosotros por medio de las escrituras, o le da a la iglesia por medio de las escrituras cómo debe aplicar la disciplina en la iglesia. Pero si la iglesia no aplica la disciplina, si la iglesia no aplica, y voy a hablar en momentos en que tiene que ser la persona como tal, el creyente como tal y el conjunto de la membresía como tal. Si yo veo a mi hermano que está pecando y no voy y hablo con él, ¿qué estoy mostrando? Primeramente, lo que estoy mostrando es que no lo amo. Segundo, estoy mostrando que las palabras que Dios ha dicho para mí no son importantes. Y tercero, ni siquiera tengo conciencia de lo que es iglesia y de lo que tenemos que preservar. Asimismo, también lo podemos hacer como membresía de la iglesia, pensar de la misma manera. Si pasamos por alto los pecados y vemos y dejamos que ella día a día lo que haga es condenarse. Entonces la disciplina no es un rechazo al creyente. Nosotros no podemos pensar que porque nos disciplinan nos están rechazando, nos están apartando. Más bien lo que nos están es acogiendo porque me ama la iglesia, quiere preservarse y quiere que yo me dé cuenta de mi pecado, y al darme cuenta de mi pecado, del daño tan grande que he causado, no solamente a mí, sino a toda la iglesia. Porque recordemos que es un cuerpo, y el apóstol Pablo dice que si nosotros nos lastimamos cualquier miembro de nuestro cuerpo, todo el cuerpo se duele. Entonces, por eso es que cuando un hermano cae en pecado, la iglesia se resiente, porque ella siente todo esto, está herida y necesita ser sanada, necesita ser tratada, curada y sanada, restaurada. ¿Y quién hace eso? El Señor por medio de las Escrituras, pero actuando en conjunto la iglesia. Entonces el ejercicio de la disciplina no es, el ejercicio de la disciplina es necesario para preservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Miren, es necesario para ello pureza, testimonio de ella misma.
Eso es lo que nosotros preservamos cuando aplicamos la disciplina. Ese testimonio que Dios ha dado para cada uno de nosotros y cómo tenemos que vivir, porque recordemos que a quien mostramos es al Señor Jesucristo. Por tanto, ninguna iglesia local puede considerar como una opción el ejercicio de la disciplina, tanto preventiva como correctiva. La disciplina preventiva es aquella que nosotros, o más bien, que hace el Señor por medio de la predicación diaria. Cada vez que expone su palabra, el Señor nos está previniendo, enseñando y nos previene de todo pecado. Y esa disciplina correctiva es aquella que cuando el creyente ha pecado necesita practicarse un ejercicio por medio de las escrituras y él ha dejado los parámetros para hacerlo. Entonces el más mínimo descuido de la iglesia en el ejercicio de la disciplina significa la destrucción final de la misma. Como medio poderoso para difundir la luz del evangelio entre sus miembros y entre los inconversos. Si nosotros no practicamos la disciplina en la iglesia y dejamos que cada creyente haga lo que bien le parezca con su vida y vemos el pecado y no hacemos absolutamente nada, ¿creen ustedes que nos podemos convertir en luz para un mundo perdido y caído que cada día se condena rápidamente? No, lo que hacemos es que somos partícipes igual que ellos y nos tildarán de peor que ellos porque conociendo la verdad no la ponemos en práctica. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. El contexto donde está el evangelio, este pasaje de la disciplina, el Señor se refiere a uno de sus pequeños y de qué cosas podemos hacer o las cosas que le hagamos a uno de estos pequeños. Voy a comenzar desde el verso 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este no es solamente el único pasaje que el Señor nos enseña de cómo nosotros debemos aplicar la disciplina en la iglesia. El apóstol Pablo también nos deja pasajes donde él ha hecho o ha actuado a favor de la iglesia o ha condenado el pecado, pero es la directriz que Cristo nos deja cómo aplicarla, qué debemos hacer, cómo hacerlo para hacer un debido proceso. Teniendo en cuenta este texto bíblico, vamos entonces a mirar dos aspectos y es el ejercicio de la disciplina y quién aplica la disciplina. Uno, el ejercicio y dos, quién es el que aplica esa disciplina. Porque muchas veces podemos confundir o creer que solamente esto recae sobre una persona. No, somos responsables de ello la iglesia. Al inicio del pasaje hay una palabra que resalta el porqué de la disciplina y dice, esta no es la voluntad de mi Padre que se pierda uno de estos pequeños. Miren que el Señor está aclarando y dice que esa no es su voluntad, que se pierda,
sino cuál es su voluntad entonces, ganar al hermano. Eso es el objetivo de la disciplina. La centralidad de la disciplina está en ello. La salud de la iglesia, pero ¿qué? Ganar al hermano. Recordemos que él dice que ese pastor se le va a una oveja y ¿qué hace? Deja esas 99 que para él están salvas y va por aquella. Deja esas 99 y va y trae aquella. Está dentro del mismo pasaje. Va y trae esa oveja y la rescata y su gozo es que grande. Entonces miren que de esa manera el Señor lo está mostrando en su palabra. Entonces por esto que el Señor Jesucristo nos deja claro que esta es una de las tantas labores de la iglesia en cuanto a la disciplina, ella, que nuestro hermano sea salvo. La disciplina de la que nos habla este texto es una disciplina correctiva. Ya habíamos hablado de una disciplina preventiva, ahora hablamos de una disciplina correctiva. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a encontrar que hay una acción o un pecado que va en contra de la iglesia, que va en contra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que el texto nos es claro y dice, si tu hermano peca contra ti. Eso quiere decir que si tu hermano peca contra ti, nos muestra que no debemos dejar las cosas así, sino que tenemos que tomar los correctivos necesarios para tratar este tema. Claro, mi hermano ha pecado contra mí. O si tu hermano peca, como dicen algunos en algunas versiones de la Biblia, si tu hermano peca, no quiere decir que ni siquiera está pecando y yo, es que lo hizo contra mí, yo lo veo. No, es que si yo lo veo que ha hecho, yo tengo que ir y confrontar el pecado. Tengo que actuar porque es la manera en la que yo muestro el amor que Dios ha depositado en mí y qué tanto amor tengo por la iglesia. Miren, muchas iglesias hoy en día no han tomado el tema en serio, este tema de la disciplina eclesiástica, por muchos motivos. Algunos por el resentimiento de los hermanos o porque los hermanos cuando les aplican la disciplina vienen y se van de la iglesia. Ahora vamos a mirar más adelante cuando las personas actúan de esa manera. Es que el mismo ejercicio nos va a mostrar si es o no es de la iglesia. Otra de las cosas por las cuales la iglesia no aplica la disciplina es porque su centralidad no está en la sola escritura, sino que está también en el número de creyentes que hay. Sí, es importante el número de creyentes, pero es importante que ese número de creyentes sean realmente convertidos, que sean realmente iglesia. Es que entonces, si aplicamos la disciplina, no crecemos. El objetivo es crecer, sí, es verdad que es crecer, pero crecer en la palabra, crecer en madurez espiritual, para que así nosotros podamos mostrar ejemplo claro de vida y de vida en el Señor Jesucristo. También tenemos que recordar que nos encontramos en un mundo donde es claro que el deterioro va de una manera acelerada, tan acelerado que en muchas ocasiones de nuestra vida aún la iglesia se puede ver inmersa en esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como iglesia tenemos que atacar este deterioro acelerado que lleva el mundo por el pecado. Miren, cada día lo que hacen es sacar leyes y sacar cosas que van en contra de la palabra. ¿Qué haríamos cuando a nosotros llegue aquí una persona, digamos, un homosexual o quién sabe, cualquier otro tipo de persona de las que la palabra nos dice que nosotros tenemos que mostrarle que está en pecado? ¿Cómo va a ser nuestro actuar? Entonces, mire, tenemos que analizar claramente, rechazar el pecado, mostrarle el pecado y hacer el debido proceso. La misma palabra tiene que redarguir el corazón de la persona. Entonces, si la iglesia se hace partícipe de los pecados del mundo y su cotidianidad,
¿qué referente tendrá el mundo o tendremos nosotros como iglesia de Dios? Si es columna y baluarte de la verdad. Y si la dejamos deteriorar, ¿qué ve el mundo de la iglesia? No, si ellos son igual que nosotros y quizás peor. Eso pues estaba pasando en la iglesia de Corintios en el capítulo, en 1 de Corintios capítulo 5. Entonces, nosotros tenemos que actuar en contra del pecado. El deber de la iglesia en cuanto al pecado debe ser un rechazo inminente. La iglesia no debe acolitar el pecado. Su reacción tiene que ser inmediata. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando a nosotros. Si tu hermano peca, ve y repréndele. Ve y repréndele. No lo dejes así, porque lo que haces es daño a su vida. Cuando la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos ver al Señor cimentando su iglesia por medio del Espíritu Santo. Siempre lo ha hecho, pero al principio cimentando o asentando doctrina, vemos el pecado. Recordemos el pecado de Ananías y Zafira. Inmediatamente su resultado se vio inmediatamente. Trataron de mentirle al Espíritu Santo. ¿Y qué recibieron? Su justa retribución en su momento. Bueno, son épocas diferentes, pero es la misma iglesia. Es el mismo Espíritu Santo y Él actúa como quiere. Puede pasar en nosotros. El Dios todo lo puede hacer. Pero nos ha dado ahora cómo hacer un debido proceso para este tipo de cosas. Entonces, el texto nos sigue diciendo, ve y repréndele estando tú y él solos. Miren que el Señor es claro en esto, el Señor Jesús. Ve y repréndele estando tú y él solos. Te está diciendo, tienes que actuar inmediatamente. ¿Viste el pecado en tu hermano? Tienes que actuar inmediatamente. No puedes dar espera a esto. ¿Y el actuar cuál es? Ve y repréndele. Primeramente estando tú y él solos. Y como iglesia tenemos que actuar inmediatamente. Ese actuar en contra del pecado y la manera de hacerlo es ir personalmente. Hay que ir a buscar. El pecador no va a venir y tiene que ser una persona consciente de lo que es la vida cristiana, consciente y confesar por sí solo de que en realidad ha pecado. El mismo Espíritu lo va a hacer que vaya y llame a alguno de sus hermanos y exponga su situación. Pero el texto nos está diciendo, si tu hermano peca, si tú lo ves, ve y repréndele. Ve y repréndele estando tú y él solos. Este es el ejercicio de la disciplina, no dejar las cosas así porque me conviene o porque el hermano después va a molestar por lo que yo le voy a decir. No, tengo que actuar inmediatamente. El reprender es regañar o molestar, es mostrar que estoy en desacuerdo con su actuar, con el actuar de mi hermano. Esto es lo normal del creyente. ¿Qué es lo normal del creyente? Que vayamos donde él y le mostremos su situación, lo que ha hecho y que debe arrepentirse de ella. En principio, el texto bíblico es claro, me dice que no tengo que exponer a la luz pública el pecado de esta persona, sin antes haberlo llamado a solas para que esta persona exponga su pecado y ver por qué ha cometido el tal. No tenemos que murmurar ni entrar en murmuración. Es que lo vi, es que hizo esto o es que hizo lo otro. Tengo que ir y confrontarlo a solas. Hay una ventaja grande de hacerlo y es el mismo Señor quien nos está diciendo. Y va a usar este patrón durante todo el texto bíblico. Si te oyere. Si te oyere. Has ganado a tu hermano. Miren que allí el Señor nos está mostrando en ese primer proceso que yo debo hacer como hermano,
hay una ventaja grande y Él me está diciendo es, si Él te oye, si Él te escucha, tú lo has ganado. Lo ha ganado la iglesia. Y esta es la finalidad de ese primer paso, de ese ejercicio de disciplina. En este momento podemos identificar tanto su madurez como su responsabilidad, como su sinceridad en la vida del hermano. Y es aquí donde nos damos cuenta el nivel espiritual de la persona. ¿Y por qué? Porque si él reconoce, inmediatamente el proceso culmina allí. Inmediatamente el proceso allí culmina. Y allí es donde nos vamos a dar cuenta de estos aspectos de la vida del creyente. Vamos a ver esa responsabilidad que tiene para con la iglesia, para con su vida, qué tan sincero es ese hermano. Hay algo muy importante que no debemos dejar por fuera en este momento y se trata de la persona que está ejerciendo el proceso que tiene que actuar en amor. No es actuar. Hay algo y es que el pecado causa en nosotros, tiene que causar un rechazo, tiene que causar una molestia. Pero yo no puedo actuar con él en ira, sino que tengo que actuar en amor. Porque es que el Señor Jesucristo me está diciendo es que su voluntad es que no se pierda, sino que esté, que quede dentro de la iglesia. ¿Que tiene sus consecuencias? Sí, claro. La iglesia tiene que poner consecuencias de acuerdo al pecado. Y no es que haya un nivel de pecado, pero es que hay pecados escandalosos, que en la primera yo puedo ir donde mi hermano y verlo. Y él puede confesar su pecado, y un pecado escandaloso, tengo ya que llevarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque él tiene que exponérsele un tiempo en el cual él tiene que mostrarnos un arrepentimiento a todos, a toda la iglesia. Son cosas diferentes. Pero hay cosas que se pueden tratar y pueden quedar dentro de el primer proceso. Y es perdonado el hermano. Entonces, teniendo en cuenta eso, es el actuar en amor, porque no podemos actuar con ira, no podemos actuar creyendo que nosotros somos, o que esa persona, o que yo en ese caso, soy mejor que él. No, no puedo hacerlo. Hay que tener en cuenta que todo pecado tiene su castigo. El objetivo de este texto es ello, lo que les decía ahora rato. Cada pecado tiene su consecuencia. Y la iglesia es la que determina al final de cuentas qué debe pasar y cuánto tiempo. Y vamos a ver por qué la iglesia ahora de ello. Hay pecados que tienen que ser tratados grandemente en la membresía de la iglesia, que es la que tiene esa potestad de hacerlo. El ejercicio continúa y dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Miren que la cosa cambia. Ya el Señor dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Nuevamente dice, mas si no te oyere, entonces, ¿ahora qué tienes que hacer? Toma contigo a uno o dos. Ves a dos miembros de la iglesia, exponle el tema y vamos y confrontemos o visitemos al hermano. Si este hermano no confiesa o no reconoce o no se arrepiente de su pecado, nos está mostrando, ya nos ha mostrado que no es una persona madura en la fe, ni que es una persona sincera, ni que es una persona que no ama a la iglesia. Porque en el primer ejercicio debería de darse cuenta del daño tan grande que hacemos. Y miren que el proceso cambia de la disciplina en que el pecado se hace en lo oculto, pero el Señor dice que traerá a la luz toda obra, ¿cierto? Sea buena o sea mala, Él se hará evidente. Y si nosotros no confesamos nuestro pecado en el primer proceso de la disciplina, ya nuestra vida se convierte en pública. ¿Por qué? Porque ya van a ir
2 hermanos más y se van a dar cuenta de mi pecado. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la privacidad del hermano y ya comienza un proceso totalmente diferente. Entonces ya comienza a perder esa privacidad y lo que hace es que quedamos expuestos prácticamente públicamente delante de toda la iglesia. Tenemos claro que muchas veces nos molesta que algunos de nuestros hermanos se metan en la vida de nosotros. La palabra es clara y nos deja ver cómo tenemos que intervenir en la vida de nuestros hermanos con el propósito de ayudarle en su vida espiritual, dado que el pecado nos afecta a todos. Entonces miren que muchas veces cuando nosotros nos metemos en la vida de nuestros hermanos, no nos metemos por querernos meter, sino que lo hacemos porque queremos ayudarle, teniendo que lo hacemos con un corazón humilde y con mucho amor. Y miren lo que dice el Señor, ahí en ese mismo texto dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya esta persona, el mismo Señor, ya no lo está viendo como una persona honesta claramente. Ya el Señor está diciendo, ve y lleva esos 2 testigos para que conste toda palabra. Es necesario hacerlo. Hasta este momento podemos evidenciar a un hermano no arrepentido. Los 2 testigos lo que nos ayudan es a que en esta labor ellos identifiquen y puedan o podamos entre los 3 dar una clara muestra a la iglesia de lo que es esta persona. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Podemos evidenciar un corazón no arrepentido, un corazón duro, un corazón pecaminoso que tiene que ser expuesto ante la iglesia, que no es conformado o que no es, que nos está mostrando que no tienen claro lo que es ser miembro de una iglesia. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad de tomar la decisión de qué hacer con esta persona si éste no se arrepiente de su pecado. En Hechos capítulo 10, versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero que ni a mí pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque este hermano tiene que ser expuesto ante la iglesia. ¿Y de qué manera? Porque el texto nos va a decir a nosotros que si este hermano peca, tráelo a la iglesia. Si no te oyere con esos 2 o 3, tráelo a la iglesia. Y es ella la que tiene que tomar la decisión necesaria en la vida de esta persona. El debido proceso continúa y lo que nos va a decir es lo siguiente. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces miren, ya este hermano no ha oído a la iglesia. Ya no ha escuchado a estas 2 personas. Ahora, ¿qué dice la misma palabra? Está diciendo, si no te oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Miren que la palabra se repite 4 veces. Si no te oyere, si no te oyere, si no te oyere, si no te oyere. Entonces nos está haciendo énfasis que es en el oír
El oír es que se produce o tiene que producirse el arrepentimiento de esta persona. Nosotros podíamos preguntarnos cuáles son los pecados que, que puede llevar a cabo un ejercicio de la disciplina. Bueno, ahorita en un momento los vamos a revisar y nos vamos a dar cuenta cuáles son esos pecados que pueden llevar a cabo un ejercicio de, digamos, que la iglesia tome las decisiones necesarias en la disciplina de esta persona. En el mismo hecho de si no oyere, dilo a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano, lo que nos está mostrando es que no hace parte de nosotros. Este hermano no hace parte ya de nosotros. ¿Por qué? Porque no se ha querido arrepentir. Por eso él dice, tenle por gentil y publicano. Tú eres una persona no arrepentida, una persona que no muestras las claras marcas de un ser convertido, de una persona convertida. Entonces, miren que el proceso va desde estar a solas con el hermano, pasar al punto de llevar testigos y por último, decírselo a la iglesia. ¿Y por qué decírselo a la iglesia? Porque recordemos que al principio les comenté, el pecado nos afecta a todos porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Y es la iglesia la que tiene que tomar la decisión y esa decisión la respaldará el Señor. El Señor Jesús es quien va a respaldar ese proceso en cuanto a lo que tiene que ver con la disciplina. En Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículos del 9 en adelante, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que nos dice el Señor acerca de esas personas que muestran rasgos de lo que son o de lo que es una persona no convertida. Dice en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 11, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Miren lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Miren que Pablo es muy claro y está diciendo que no andes con uno de estos que llamándose hermano, lo veas practicando cualquier tipo de estos o cualquiera de estos pecados. Y mire que el Señor Jesús es claro. Dice, tenles por gentil y publicano. Si no se arrepiente de ello, tenlo por gentil y publicano. O sea, expúlsalo de la iglesia. Sácalo de la iglesia. No puede. O sea, no puede haber una persona que practicando cualquiera de estos pecados se permita dentro de nosotros y llamándose hermano. Recordemos que cuando en estos textos de Pablo y de Hechos de los Apóstoles, cuando se dice que hermanos, está haciendo en muchos de ellos alusión a la membresía de la iglesia y cómo se unían a la iglesia, porque había un compromiso en cuanto a lo que tenía que ver con la iglesia. Entonces, miren que es claro el apóstol en cuanto a cómo nosotros tenemos que actuar en contra de este pecado. Entonces, haciendo ese debido proceso que el Señor
nos ha mostrado a la iglesia y ha mostrado que la persona no es arrepentida, dice, tenlo por gentil y publicano. Pero ahora viene, en el mismo texto, viene la obra de la iglesia y cómo la iglesia tiene que aplicar esa disciplina de esa persona o ese ejercicio que tiene que hacer la iglesia como tal, las decisiones que tiene que tomar la iglesia. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ya el pecado ha sido traído a la iglesia, ya ha sido expuesto ante ella. Ahora, ¿quién tiene que tomar la decisión de la aplicación de la disciplina en la iglesia? La membresía. Y allí es donde juega el papel importante los miembros de la iglesia. Recordemos que no todos los que vienen son miembros de la iglesia. Pero tiene que haber un deseo de una persona convertida que ha creído y que ha profesado su fe y que ha sido evidente su conversión. Lo más lógico es que quiera y desee ser miembro de la iglesia. Que la iglesia tiene sus estatutos y tiene que hacer un proceso, sí, pero es que yo tengo que verme urgido o que verme en la necesidad de hacer el proceso. ¿Por qué? Porque yo quiero pertenecer a la iglesia. Yo quiero ser parte de la iglesia. Yo quiero ser parte con ellos de las decisiones que se toman, porque amo y he aprendido a conocer qué es la iglesia. Entonces, el aplicar la disciplina en la iglesia no es trabajo solamente del pastor, es trabajo de los miembros que conforman la iglesia. Es por eso que el Señor dice, mira, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. No, es que ve y llama al pastor y él va y hace el debido proceso. No, eres tú quien tienes que ir a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que la disciplina, ese ejercicio, esa aplicación de la disciplina, no solamente es responsabilidad del pastor. El pastor es un miembro más de la iglesia, anciano de la iglesia, sí. Responsable de la predicación del evangelio, sí. Acompañado con un grupo de diáconos, sí. Pero recordemos que la decisión no la toma él solo. No puede tomar él solo la decisión. Por eso es que el proceso dice, ve y toma a dos de ellos y llévalo. Bueno, si quieres llevas al pastor, pero te está diciendo, ve y toma a dos contigo y que conste toda esa palabra. Entonces, ya tenemos claro que no es responsabilidad solamente del pastor, es responsabilidad de todos. Y como es responsabilidad de todos, tenemos que verificar qué es lo que vamos a hacer y cuál es la decisión más saludable tanto para la iglesia como para la persona. Entonces, la confesión de fe en el capítulo 26, en el párrafo 7, bueno, lo leen, lo que nos muestra es eso, que Dios le ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden de la adoración y de la disciplina en la iglesia. Eso está en la confesión de fe, capítulo 26, en el párrafo 7. Y los textos que están ahí es el de Mateo 18, el de Corintios 5 y el de Corintios 2. De segunda de Corintios, capítulo 2. Allí podemos evidenciar que es el proceso, ahí está inmersa la iglesia. Es comprobado que cuando no tenemos claro qué es la membresía de la iglesia, pensamos que hacerse miembro no es más que la aceptación bíblica por parte de hermanos en una reunión donde me aceptan y quedo anotado en la lista de miembros. Bueno, les voy a decir que eso no es ser miembro de la iglesia. Estamos equivocados si pensamos de esa manera. El ser verdaderos creyentes nos lleva a ser personas que deseamos ser parte de una iglesia local.
Y esto demanda de nosotros un gran compromiso con la iglesia. Lo que pasa es que muchas veces la parte del compromiso es la que no nos gusta. El ser miembros nos compromete arduamente no solo al trabajo que hay en ella, sino que tenemos que proteger el cuerpo del Señor Jesucristo, a esa casa del Dios viviente, como dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. Y es cierto que ella en sí sola está bien cimentada, como nos enseña las 5 solas ayer que estuvimos en Planeta Rica, cómo son esas columnas que sostienen el pilar del templo, de esa manera más o menos. Ella por sí sola, la iglesia por sí sola, como la constituyó el Señor, se sostiene, es santa, es pura. Nosotros tenemos que proteger eso de ella. En Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza del edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Miren la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Ya la piedra angular está puesta, ya el fundamento quedó puesto. Y él está diciendo, yo como perito y arquitecto que dejé establecido, que está establecido en la palabra de Dios, mire cómo cada uno de nosotros sobreedifica, mire cómo cada uno de nosotros pone ese ladrillo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Que nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra. Ese es el fundamento del Señor Jesucristo. No como yo piensa o crea que deba ejercer la disciplina de la iglesia. O como miembros de la iglesia. Nosotros como miembros tenemos la responsabilidad de conservar la fiel predicación de las escrituras en la iglesia. Esto es un deber de todos, conservar la predicación fiel del evangelio. Eso es trabajo de la membresía. Eso no es trabajo solamente del pastor, ni de los diáconos, es trabajo de todos. Miren el apóstol Pablo cuando alguien trató de exponer un evangelio diferente. En Primera de Timoteo 1:20, que Himeneo y Alejandro los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué? Porque estaban exponiendo un evangelio diferente, similar al de Pablo cuando regresó de su primer viaje misionero, que la salvación era por gracia, más las obras, decían todas estas personas que estaban en contra del evangelio. Entonces, es claro que nosotros tenemos que defender porque es trabajo de todos nosotros. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 17, dice, Himeneo y Alejandro, por predicar el evangelio diferente o por trastornaron la fe de algunos. Miren, en vez de unir, lo que hacen es dispersar. Estos son pecados que tienen que llevar a cabo su debido proceso y ser castigados en la iglesia. Pablo dice que los entregó a Satanás. Ahora, hay 2 textos apenas donde dice que los entregó a Satanás, a este y al hombre de Corintios. Pero miren que es contundente en esto. Es celoso Pablo con la doctrina de la iglesia. Es celoso con la predicación del evangelio, con el actuar de la iglesia, con lo que conforma la iglesia como tal. Y por último, la membresía es la responsable de aplicar la disciplina bíblica y no hacerse la ciega o la que no ha visto nada, o como les decía al principio, lo que pasa es que no puedo porque mi hermano se molesta, o no puedo porque se va de la iglesia.
Vea, le voy a decir algo, si es un verdadero creyente que cayó en pecado, la palabra por el trabajo de cada uno de nosotros hará su trabajo por medio del Espíritu y ese hermano será restaurado. Una de las herramientas que el Señor Jesucristo dejó en la iglesia es la disciplina. Lo que sucede es que la iglesia no puede tolerar el pecado dentro de ella. No puede permitir el pecado. No puede aceptarlo. Eso fue lo que le pasó. Ese fue el error que cometió la iglesia de Corinto en la primera carta que el apóstol Pablo nos muestra. Vio el pecado y no actuó. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se mencione o se nombre entre los gentiles. Que ni siquiera se nombre entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Está hablándole a la iglesia, no está hablándole al pastor ni está hablándole a un solo creyente. Está hablándole a la iglesia y le está diciendo, estáis envanecidos. No deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros. Miren que el apóstol Pablo es contundente. Porque ahí mismo va a decir en el fondo que cualquiera que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o borracho, sáquenlo de la iglesia. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Quítenlo de en medio de nosotros, el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, iglesia, vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Aún el objetivo continúa, aún por lo grave que ha sido ese pecado, Pablo dice, para que éste sea salvo en el día del Señor. Pero es que si la iglesia no actúa, lo que hago es que condeno más a mi hermano. El trabajo de la membresía es ese. Llevar a cabo el ejercicio necesario para la salud de la iglesia. No es buena vuestra jactancia, está diciendo el apóstol Pablo. Eso quiere decir que la iglesia estaba por fuera de lo que es, del norte de lo que es ser iglesia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No ves que un poco de lo que nosotros aceptamos daña a toda la iglesia? Entonces miren que el apóstol Pablo es claro, es contundente. Miren que, para andarnos que ya se nos acabó el tiempo, en Apocalipsis hay dos iglesias a las que el Señor les reprende de la misma manera. Y es la iglesia de Pérgamo y la de Tiatira. El Señor le dice, pero tengo unas cosas contra ti. ¿Y cuál es? ¿Y qué es lo que tiene contra ti? Contra ti tengo que tú permites. O sea, la iglesia permite que el pecado esté dentro de ella. Y es lo que el Señor nos quiere mostrar. Nos quiere decir que estemos atentos, no tolerar el pecado en la iglesia. Si lo veo, tengo que hacerle su debido proceso. Tengo que llamar a cuentas. Tengo que hacer ese proceso para salud de la iglesia. Y en las responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia, en ese ejercicio de Mateo capítulo 18, nos vamos a dar cuenta de algo, y es lo siguiente. La responsabilidad que nosotros tenemos como miembros es importante y de suma importancia en cuanto a lo que tiene que ver con el ejercicio de la disciplina. El Señor dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Miren qué
¿qué palabra pone primero el Señor? Todo lo que atéis en la tierra. ¿Quién ata en la tierra? La iglesia. Está en un contexto de iglesia. No está en un contexto de un creyente, ni que vas a orar y atar nada que no te corresponde. Es un contexto de iglesia. Y está diciendo, lo que atéis en la tierra, yo voy a respaldar esa decisión en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra, yo respaldo esa decisión en el cielo. Ojo con la decisión que como miembros de la iglesia tomamos en cuanto al ejercicio de la disciplina, porque el Señor va a respaldar lo que nosotros vamos a hacer aquí. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué si dos o tres se pusieren de acuerdo? Porque son iglesia y están actuando conforme a la palabra. Eso es lo que el Señor quiere, que cuando hagamos el debido proceso sea conforme a la palabra, para Él poder respaldar lo que la iglesia va a hacer. Entonces, es claro, hay que tener claro de cómo tenemos que actuar. Es responsabilidad de nosotros. Por eso cuando un hermano está en disciplina tenemos que hacerle seguimiento, porque somos responsables ante Dios de la decisión que tomemos en la reunión, si lo aceptamos aún o aún continúa en disciplina. Si nosotros no hacemos un debido proceso, sino que lo que hacemos es que actuamos en misericordia, sí, tenemos que actuar en misericordia, pero no actuamos haciendo un seguimiento de si el hermano ha cambiado o no ha cambiado. Cuando nosotros vengamos aquí y decimos, restauramos al hermano, oramos por él, el Señor lo ha desatado en los cielos. Pero es posible que haya desatado una persona que aún no está arrepentida totalmente de su pecado, que no ha transformado, que no ha cambiado su vida. Entonces miren la responsabilidad de la membresía de la iglesia. Los miembros de la iglesia son los que toman la decisión en este momento, pero tenemos que hacer el debido proceso. Recordemos que es la voluntad de nuestro Padre, es que no se pierda ninguno de ellos. Tenemos que ser responsables en esto. Y es un trabajo de todos. Sabemos que todos como tal no podemos ir. Bueno, ya se ha vuelto pública la vida del hermano, pero se designa un grupo y ese grupo tiene que ser responsable en las decisiones que va a tomar. ¿En qué va a exponer a la iglesia? ¿En qué se va a traer? ¿Qué se va a decir? Porque habrán personas o digamos que no me queda bien ir a mí, pero hay otra persona que puede ir porque puede ser una mujer o puede ser un hombre y le queda mejor, pero es la iglesia la que tiene en conjunto que escoger eso y llevar el debido proceso. Entonces, aplicando un poco a esta palabra, bueno, hay pecados o nos preguntamos, bueno, pero ¿y entonces cuáles son los pecados que el Señor me dice a mí que deben, todo pecado hay que hacerle su ejercicio de disciplina, pero cuáles son esos pecados que el apóstol Pablo, como nos ha dicho ahí, se los entregué a Satanás, expúlsenlo de la iglesia? ¿O cuáles son esos pecados que van a llevar a esa persona a que pase un tiempo que la iglesia es quien lo escoge en disciplina? Bueno, podemos ver que en ese debido proceso lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer es verificar claramente cuál es el pecado, que pueden ser palabras que dividan la iglesia. Si nosotros tenemos un hermano que lo que está haciendo es dividir la iglesia, hay que llamarlo, hay que hacerle su debido proceso y actuar acorde a la palabra. Ahí está en Tito 3:10. Pecados que corrompen la moral y la pureza de la iglesia. Ahí en Corintios 1, 5 y 9, ahí en Apocalipsis está. Son los mismos pecados que estaban en las iglesias, en las dos iglesias que le mencioné, haciendo el debido proceso. Pecados de difamación o pecado o sobre alguno de nuestros líderes o de alguno de nuestros líderes en 1 de Timoteo 5:19. Difamación o falsas doctrinas.
todos estos temas son pecados en los cuales se lleva a su debido proceso y tiene que la persona durar el tiempo que la iglesia escoja en disciplina. Entonces ahora sí, aplicando un poco esta palabra, dice, la iglesia como agente disciplinaria está en la obligación de tratar de evitar todas las consecuencias que deja para la misma el ejercicio de la disciplina. ¿Qué es mejor? ¿Buscar la oveja perdida del rebaño o evitar que se salga del rebaño? Entonces, miren, ya nosotros decidimos como iglesia, o quieres irla a buscar cuando ya está perdida, que ha hecho un daño tan grande, o la coges inmediatamente cuando la estás viendo y la traes a ti. Tenemos también la responsabilidad de confrontar a nuestros hermanos por el pecado que veamos en ellos. Esto hay que hacerlo, como les dije, en amor. No puedo hacerme el orejas sordas por el pecado de mi hermano. Una de las maneras bíblicas de mostrar el amor por la iglesia y por el hermano es cuando yo, viendo su pecado, voy y le hago ver su falla. Llevo a cabo el debido proceso bíblicamente y no me pongo a murmurar por su pecado o por su falla. Y para las personas que nos visitan hoy, que aún Cristo no está en sus corazones o que no han creído en Cristo, la palabra que les puedo exponer en esta mañana es: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que tengo que decirte es que el Señor Jesucristo es claro en su palabra y dice que el que no cree ya es condenado. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y ella es contundente en ello. Pero el que cree es porque ha experimentado la salvación. Y el pecado, eso es lo que nos hace: esconder para que nuestras obras no salgan a la luz pública. Amén. Cualquier pregunta al final, las podemos responder en la tarde. Aquí está el pastor que nos puede ayudar en ello. Oremos, iglesia. Padre Dios Todopoderoso y bendito, te alabamos, Señor, en esta mañana del día de hoy. La gloria y la honra sean para ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, esa palabra viva, eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra en lo profundo de nuestro ser, llega a lo profundo de nuestro corazón, en lo más oculto de él. Donde haya pecado, allí llega, Señor. Muestra, lo trae a la luz, nos muestra y nos conduce a un arrepentimiento. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en la iglesia día tras día, que la preservas, la mantienes, la llevas, Señor, para que en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo encuentres esa iglesia que has preparado, que preparas cada día, Señor, por medio de tu palabra y por medio de tu santo y bendito Espíritu. Gracias, Señor. Te pedimos que en esta mañana sigas actuando en la vida de cada uno de nosotros conforme a tu palabra. Y ayúdanos para que podamos tener claro todas estas ordenanzas que tú has dejado para la iglesia. Y que podamos actuar con amor en cada uno de los procesos necesarios acorde a la disciplina. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.